Soy Anderson Arbe Valencia y ahora voy a hacer el ejercicio número 7 del taller número 3. Nos piden hacer un programa de computador de tal manera que lea un número entero n no negativo. Hay que validar esta condición y mostrar la suma de los factoriales de todos los números desde 0 hasta n, de esta manera. Bueno, entonces lo que se hace, primero que todo, perdón, incluí dos veces la misma librería. Listo, ahora sí. Incluimos la librería stdio.h, damos el prototipo de la función factorial que va a, que va a devolver un entero y tiene como parámetro un entero. Una función llamada suma que no devuelve nada y que tiene dos parámetros de tipo entero, y una función validar que no devuelve nada y tiene un parámetro de tipo entero. Vamos a comenzar con la función principal. Primero tenemos una variable tipo entero en la que vamos a almacenar el valor desde el teclado. Vamos a imprimir que ingrese un número entero del cual se desea la suma de sus factoriales desde cero. Con scanf vamos a extraer desde el teclado un valor y se lo entregamos a la variable a. Llamamos a la función a con el de parámetro la variable a. La función validar, esta que está aquí, sirve para validar lo que nos habían dicho antes, que tiene que ser un número mayor que 0, no puede ser un número menor. En caso tal de que el valor sea menor que 0, entonces va a imprimir el número debe ser positivo y vuelve a pedir el número, y vuelve a llamar la misma función ya con el nuevo valor entregado. En caso de que se vuelva a entregar un valor negativo, pues vuelve y pide otro número, y así infinitamente hasta que entregue un número positivo. De lo contrario, o sea que ya se entregó un número positivo, se imprime la suma de los factores desde 0 hasta y es, entonces se llama la función suma con dos parámetros, el parámetro valor y el parámetro 0. 0, ya que la suma, bueno, primero que todo vamos a comenzar desde el valor, o sea, digamos que si entregamos un 4, aquí va a haber un 4, el 0 siempre va a ser un 0 porque aquí vamos a ir acumulando la suma de los factoriales de todos los valores. Entonces digamos que empezamos con un 4, entonces aquí tenemos un 4 y aquí un 0. Preguntamos si el número es mayor o igual a 0, num2, que aquí tenemos un 4. Como sabemos que sí, entonces imprimimos el factorial, imprimimos esto de aquí y con el factorial del valor entregado. Que la función factorial es como en los anteriores ejercicios, que pide un factorial, pregunta si el número es igual a 0, si es igual a 0 retorna un 1, lo contrario nos da el número multiplicado por el factorial por la misma función con parámetro menos 1, y así lo vamos multiplicando hasta obtener el factorial de ese número. Imprimimos el valor de ese factorial. Después volvemos a llamar a la función suma, que es esta misma, restándole a num2 un valor, o sea que si antes se habíamos entregado un 4, ahora se le entrega un 3, y a ese se le calcula el factorial, y en acumulador vamos a sumarle a acumulador, que es 0, le vamos a sumar el factorial del número que estaba ya dado, y así sucesivamente hasta que num sea menor que 0. Al ser menor que 0 esto ya no va a aplicar y va a venir aquí, va a imprimir el acumulador, que es la suma de todo. Si lo corremos, hagámoslo con uno simple, por ejemplo con 3, dice la suma de los factores de 0 hasta 3 es 6 más 2 más 1 más 1 da 10. Lo podemos hacer con otros más, por ejemplo 4, que nos dice la suma de los factores desde 0 hasta 4 es de 24, 6, 2, 1 y 1 y da 34. Y así estaría hecho el programa. Eso sería todo.